Amigos, 7:32 minutos, seguimos enfocados en entender el panorama internacional. Pasamos de lo que está ocurriendo en Bolivia en materia económica a lo que está pasando en Canadá en materia política. Y es que vimos, y ha sido bastante reactiva, todo lo que tiene que ver, la reacción, valga la redundancia, por la renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre todo lo que implica para la región y además cuando tenemos en vísperas, en tan solo 12 días, la asunción de un nuevo presidente en Estados Unidos, el vecino de Canadá. Vamos a conversar con Manuel Camilo González. Él es politólogo internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política de Latinoamérica. También es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Precisamente desde la capital colombiana nos acompaña vía Zoom el profesor Manuel Camilo González. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Temprano en Colombia, ¿no? 6:33, si no me equivoco. Buenos días, Saúl. Muchas gracias. Sí, muy temprano con el primer café de la mañana. Así es. Profe, ¿cómo entender esta renuncia de Justin Trudeau? Y ojo, cuando se dice que para muchos no era sorpresa, porque las presiones internas, los conflictos dentro del Partido Liberal y sobre todo presiones públicas, ya parecía que esto venía encaminado a concretarse, la renuncia de Trudeau. Pero ¿qué significa lo interno de Canadá? Bueno, creo que hay una serie de factores, unos factores que preceden a la renuncia, que son factores más contextuales, que son, por ejemplo, el hecho de que el costo de vida, particularmente el costo de vivienda, subió y eso afectó sensiblemente la base electoral del Partido Liberal. Y en segunda medida, una inconsistencia que tiene que ver con el programa del mismo Partido Liberal sobre la inmigración. Recordemos que el Partido Liberal en 2015, cuando llega Trudeau, pues obviamente formuló e impulsó toda una política de puertas abiertas hacia la inmigración. Y en ese sentido, en el año 2021, el Partido Liberal tuvo que empezar a recortar tanto fondos como incluso su política de inmigración y eso pues obviamente generó un problema de inconsistencia programática muy importante entre los votantes. Ahora bien, hay unos factores, como bien mencionas, que son mucho más inmediatos, como por ejemplo las presiones del partido, Ujú. que tienen que ver con dos puntos importantes. Primero, la caída en la intención de voto por parte de los ciudadanos frente al Partido Liberal pasó, de hecho, desde el 50% más o menos en sus mejores días a ahora más o menos el 24%, lo cual ya nos estará diciendo que en las próximas elecciones seguramente el Partido Liberal no ganaría, digamos, el gobierno. Y en segunda medida, un escándalo relacionado con la salida de la ministra de Finanzas, Cristina Freeland, Ujú. que básicamente rompió la unidad del partido. Y finalmente, hay que decirlo, el sistema canadiense es un sistema parlamentario y se basa en la confianza. Y cuando un primer ministro pasa de tener 63% de la aprobación a solamente el 22% de aprobación, pues obviamente eso te indica que el primer ministro tiene que dar un paso al costado para renovar efectivamente el liderazgo, no solo en el país, sino incluso al interior del partido. Entonces creo que esos son los factores a grandes rasgos que explican la salida de Justin Trudeau digamos, del gobierno en Canadá. Ahora, el futuro inmediato, ¿cómo se vislumbra? Sobre todo cuando entendemos que Trudeau va a estar un momento más, unos meses más al frente del poder en Canadá, que viene un sustituto, pero ¿de dónde podría venir ese sustituto y cómo enfrentar lo que se viene además? Como usted bien dice, esta división está dentro del Partido Liberal, pero con una influencia de los socialdemócratas que incluso llevó al poder en 2015, como bien comentaba profesor, a Justin Trudeau, pero prácticamente una década después todo eso se ha diluido. El futuro inmediato para Canadá. Creo que para Justin Trudeau estamos en un escenario que se llama el Pato Rengo, es decir, que es un personaje que va a perder protagonismo a medida que avancen los días. Y en el futuro inmediato para Canadá tenemos tres cosas. Primero, en términos de política ambiental, Canadá seguramente si llegan los conservadores, que es lo más probable que exista, Ujú. eh, vamos a tener que pues Canadá se vaya a retirar de esa política ambiental. ¿En qué sentido? En que seguramente se buscará revocar el impuesto al carbón. En segunda medida, la inmigración, ya esto viene de alguna forma diseñado para que el Partido Conservador, a partir de las restricciones que ya hizo el Partido Liberal, seguramente empecemos a hablar de una política más de puertas cerradas a la inmigración
y particularmente pensando en que la gran motivación de los canadienses para votar por los conservadores en estos momentos es evitar el abuso en el sistema de asilo. ¿Por qué? Porque muchos inmigrantes buscan obtener los beneficios del asilo cuando no los requieren en su momento y eso pues obviamente genera unas cargas importantes para el Estado canadiense. Y en Ahora, últimas, ajá, adelante. que algo que es muy importante en términos de política exterior, sobre todo con los Estados Unidos, es la renegociación en el año 2026 del TEMEC, que es básicamente el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y en esto va a tener algo mucha Ah, importancia quien llegue obviamente al gobierno en Canadá, porque se habla un poco de las cuestiones de los aranceles y obviamente la dinámica comercial, que obviamente hay que decirlo, Estados Unidos envía más o menos el 40% de sus productos a Canadá y de hecho las importaciones de crudo de Estados Unidos son más o menos el 46% desde Canadá. Entonces hay que hablar un poco más o menos de hasta qué punto un gobierno conservador tendría cierta armonía con las políticas proteccionistas de Donald Trump. Dios, profesor, sobre todo ahora, en medio de este rollo interno, vemos las declaraciones de Donald Trump. Usted hace referencia a la próxima asunción del hoy presidente electo allá en Estados Unidos, sobre todo cuando él adelanta una política de anexión, de que quiere que Canadá forme parte de Estados Unidos. ¿Cómo enfrenta ahora la política canadiense estos nuevos deseos de Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que une tanto a liberales como conservadores en Canadá, por lo menos, es su integridad territorial. Creo yo que en ese sentido no hay discusión sobre que Canadá siga siendo un estado independiente y en ese sentido, digamos, tanto liberales como conservadores, quien llegue al gobierno, pues defenderán, digamos, esa soberanía. Ahora bien, yo creo que quien llegue, particularmente el Partido Conservador, que es Spoilieber, que es el líder de los conservadores, seguramente tendrá una suerte más de afinidad con Donald Trump, de hecho le llaman el Donald Trump canadiense, y que seguramente se entenderán en términos de aislarse las economías de sus propios países. Eso que redundaría en que seguramente el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, pues obviamente implosione, desde adentro implosione, y el más afectado sería México, porque particularmente su volumen de exportaciones e importaciones depende en gran sentido de este modelo de integración. Entonces creo yo que seguramente la llegada de los conservadores y obviamente la llegada de Donald Trump, pues habrá sinergia en términos políticos, más no en términos económicos, porque esto significaría de nuevo la implosión, seguramente lenta o dependiendo del ritmo que le coloque Donald Trump, de un tratado de libre comercio que pues obviamente ha favorecido mucho a un país como lo es México, obviamente a expensa de los más grandes que en este caso son Estados Unidos y Canadá. Bien, profesor, agradecidos por ponernos en contexto sobre todo esto, lo que está ocurriendo en Canadá, la renuncia del primer ministro y el impacto que va a tener en los próximos meses a nivel local. Agradecidos. Era Manuel Camilo González, politólogo, internacionalista, especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política de Latinoamérica. También es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 7:41, nueva pausa y regresamos.